Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del INFOEM. Les damos la más cordial bienvenida a este foro de arranque para las sensibilizaciones en materia de transparencia proactiva. Para este evento destacamos la presencia del licenciado Marco Antonio González Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, de la doctora Eva Abay Yapur, comisionada del INFOEM, del maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, del maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del INFOEM, del maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, y de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada y presidenta de este instituto. Para dar inicio a este foro, me permito ceder la palabra a la doctora Eva Abay Yapur, comisionada del instituto, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros integrantes del Pleno, con mucho gusto a Marco González y a todos quienes nos siguen a través de esta transmisión. Quiero darles la más cordial bienvenida a este foro de arranque en materia de transparencia proactiva. La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Además de contar con leyes que obliguen a implementar una cultura de la transparencia, la meta de cualquier administración debe ser lograr una mejor sociedad, más informada, más exigente y participativa, consiguiendo así un verdadero gobierno abierto. La relevancia de las jornadas de sensibilización con las que el día de hoy iniciamos se deben a que la transparencia proactiva sirve para disminuir las irregularidades y desigualdades de la información, crean puentes de comunicación y colaboración entre la sociedad civil y las autoridades que los representan, mejora el acceso a trámites y servicios, optimiza la toma de decisiones de autoridades y detona mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Así, debemos trabajar para transitar a una transparencia democrática, expansiva, que abone a la rendición de cuentas y a la construcción de una ciudadanía informada y responsable. En la medida que las instituciones abran estos canales de participación, que escuchen las demandas reales en los distintos grupos de población, se podrá avanzar en una lógica de gobierno abierto, pues la demanda de información de la ciudadanía es el punto de partida adecuado para atender las necesidades más apremiantes de la sociedad. A través de ejercicios como estos, se refrenda el compromiso del INFOEM con los mexiquenses para garantizar su derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente a la comisionada Eva Abay Yapur, comisionada del INFOEM. Asimismo, cedo la palabra al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado de este instituto, quien nos brindará un mensaje. Muchas gracias, muy buen día a todos. Primero, agradecerle obviamente a mis compañeros del Pleno. Es un placer estar con ustedes en este foro de arranque. También agradecer la presencia del maestro Marco Antonio González. Sin duda, su presencia fortalece el evento. Y creo que estamos, obviamente, con las personas que nos acompañan, ante un tema que hoy nos ocupa y que queda muy ad hoc en el contexto de emergencia sanitaria que estamos teniendo y también ya de retos en materia económica. Recordemos que la transparencia, pues, es lo que por obligación tendríamos que hacer. Me gusta mucho esa frase que planteo en cada una de las capacitaciones. La transparencia es obligación, no concesión. Si pensamos que por poner en los portales estamos haciéndole un favor al ciudadano, no, es un derecho y es lo mínimo que tendríamos que hacer. Pero cuando hablamos de transparencia proactiva, el concepto de proactiva nos lleva o adelantarnos a los problemas, a las necesidades. Y hoy sin duda estamos en un contexto que más que verlo como una amenaza, lo tenemos que ver como una oportunidad para garantizar, entregarle a la gente información, ponerle información, adelantarnos a las necesidades y verdaderamente garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los mexiquenses, y por eso celebro mucho este espacio de sensibilización. Tenemos la oportunidad de verdad de ponernos a la altura
como decía hace rato, la transparencia, lo que hoy estamos obligados en obligaciones comunes, en obligaciones específicas, es lo mínimo, es condición necesaria, mas no suficiente. La transparencia proactiva nos dará precisamente esa oportunidad de lograr lo suficiente y cumplir a plenitud como instituto, como servidores públicos, pero además hacer una demostración al país de que el Estado de México va a la vanguardia y tenemos esa posibilidad de ponernos al frente y tomar el liderazgo para este país. Muchas gracias y enhorabuena, felicidades a todos. Muchas gracias a usted, comisionado, por su mensaje. A continuación, cedo la palabra al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, quien dará inicio a este foro haciendo mención de los alcances de la transparencia proactiva. Por favor, comisionado. Muchas gracias, directora. Gracias a todos los que nos están siguiendo en este evento por las redes sociales. Les saludo con gran afecto, por supuesto, a mis compañeros del Pleno, a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta, a la doctora Eva Baid, al maestro Javier Martínez, al maestro José Guadalupe Luna. Y, por supuesto, nos alegra mucho que el licenciado Marco Antonio González Castillo nos esté acompañando. Marco, muchas gracias. Tu presencia por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, como se ha mencionado, fortalece este evento y sobre todo nos ayuda, nos anima a que hablemos justamente de la relevancia de la participación ciudadana y justo en este tema tan importante como es la transparencia proactiva. Y efectivamente, la transparencia proactiva pues es todo un conjunto de actividades que promueven la identificación, la generación, la publicación, la difusión y sobre todo la reutilización de toda la información que se genera por, digamos, las obligaciones de transparencia, principalmente por ese carácter obligatorio que tienen desde la ley general y las leyes particulares de los estados. Y precisamente ese objetivo fundamental de la transparencia proactiva es generar conocimiento público de utilidad y además con un enfoque muy claro, muy directo hacia las necesidades de sectores de la sociedad, digamos, determinados, grupos vulnerables, sectores que a lo mejor están desfavorecidos, hacia personas o grupos que pudieran a lo mejor tener esa vulnerabilidad. En fin, podemos hablar de diferentes enfoques a los cuales se pudieran dirigir todos estos esfuerzos de transparencia proactiva. Además, la propia ley general establece una serie de pautas para su emisión, para su implementación, y bueno, ahí podemos hacer una referencia genérica a esas menciones en la ley, pero lo más importante es que, digamos, a partir de la sinergia que se genera entre ciudadanos, sujetos obligados, se va generando apertura y acceso a la información de manera enfocada, con alcances además significativos que permiten, por ejemplo, mayor participación ciudadana, mejora de acceso a trámites, a servicios, a toma de decisiones, por supuesto, a la rendición de cuentas, y todo eso a través de un diálogo abierto, de un lenguaje claro y de una visión innovadora que desde los sujetos obligados, pero también por demanda de la propia sociedad civil, se puede lograr efectivamente. Y esta participación ciudadana es fundamental porque genera movimiento social, ayuda a resolver problemas sociales, ayuda a hacer escrutinio, digamos, a exigir rendición de cuentas y, por supuesto, también ayuda a acelerar, por ejemplo, procesos de interés social que puedan verdaderamente ayudar a la gente en cosas cotidianas. También la transparencia proactiva va generando acciones creativas, audaces, es decir, se necesita una visión social innovadora que, como ya mencionamos, se genera un conocimiento útil y, sobre todo, también le da un impulso a todos los que son programas de interés público y, en fin, a todo lo que implica una mejora social. Y lo que también genera esta transparencia proactiva, lo mencionábamos hace un momento, es rendición de cuentas, porque propicia que, digamos, los sujetos obligados
difundan y cumplan con sus obligaciones de transparencia, cumplan con la legalidad, pero también ayuda a limitar actos de corrupción, a que esa participación ciudadana efectivamente genere ese escrutinio ciudadano que detecte y después se pueda llegar a una sanción de esas irregularidades precisamente en la gestión pública. Entonces, bueno, hay muchos podríamos seguir hablando de todos estos beneficios. Creo que en general estos alcances, pues no solamente son a veces locales, sino pueden tener un alcance nacional e internacional que impacten precisamente en esa interacción entre ciudadanos, sujetos obligados, en crear esos lazos estrechos de vinculación, en generar una serie de prioridades para enfocarlos a atender necesidades sociales y problemas específicos y de alguna manera permitir que la sociedad conozca esta información de dominio público de forma, digamos, eficaz, actualizada y lo mejor, más ahora en esos contextos de pandemia y que estamos en este mundo digital, a veces al alcance de un solo clic, al alcance de los medios digitales que nos permiten verdaderamente, acortar tiempos, distancias y permitir incluso con menores costos justamente el acceso a información útil. Pues espero y celebro que estas jornadas se estén iniciando y que entre todos podamos darle un gran impulso a nuestro Estado a todo este tema de la transparencia proactiva y que efectivamente nos ayude a tanto autoridades, ciudadanos, en general sociedad civil, a hacer una mayor interacción y sobre todo una sensibilización de que es necesario avanzar en estos temas de transparencia proactiva. Les agradezco mucho y éxito en estos trabajos de estas jornadas. Agradecemos su intervención, comisionado. Para dar continuidad a este evento, me permito presentar al licenciado Marco Antonio Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduado del Instituto Nacional de Administración Pública en la especialidad de Alta Dirección en Entidades Públicas. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio en los periodos de 2007 a 2008 y de 2013 a 2014. En la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Toluca fue consejero en el año 2001, secretario de 2002 a 2005 y presidente de 2005 a 2006. Dentro de la sociedad civil, es miembro activo del Club Rotario Valle de Toluca AC desde el año 2000 a la fecha, ocupando el puesto de secretario en los años 2001 y 2002 consecutivamente. Del año 2004 a 2005 fue presidente del mismo. Ha fungido como testigo social en las siguientes instancias gubernamentales: IEM en el 2001, ICEMIM en el 2014, Secretaría de Ecología del Estado de México e IEM en el año 2015, ICEMIM e IMEVIS en el año 2016 y CITRAMITEP en los años 2016 y 2017. Le cedo el uso de la voz, licenciado Marco Antonio González Castillo. Muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Un saludo a todos los señores y señoras comisionados. De veras que me da mucho gusto que podamos platicar y que podamos platicar sobre este tema. Sí, ya se comentó por Javier que esto es una obligación de los funcionarios públicos, por Gustavo el beneficio que esto tiene, que no solamente sea cumplir con su obligación, sino ir más allá. Yo enfocaría mi participación en la necesidad que tiene la sociedad por tener una mayor información que le permita el logro de sus objetivos en el ámbito en que cada uno de los ciudadanos se desempeña. De primera instancia, lo que la mayoría de la sociedad quiere es información que no encuentra y que eso se va convirtiendo en un resentimiento, en una imagen negativa de las instancias de gobierno
que presuponen que se las esconden a fuerza para no poder encontrarla y no tener conclusiones. Y pareciera que se convierte esto en un diálogo de sordos entre los que dicen, pues ahí está, funcionario público, y lo que dicen, pues no está, o lo que está no me sirve. Creo que estas jornadas de sensibilización tienen que ir en esos dos sentidos, en sensibilizar a la autoridad de que entre más información exista, es mejor, y al ciudadano en poder establecer un diálogo de qué es lo que se necesita. Porque también hay muchos portales que no son visitados. Y ahí viene el tema de qué es lo que se está buscando y qué es lo que se quiere. Creo que en este momento la situación del país, en particular del Estado de México, nos marca las áreas en las que tendríamos que poner mucha atención. Para nosotros, como Estado de México, fue relativamente fácil, no encontramos ninguna resistencia como CPC para poder poner el micrositio COVID, que era una propuesta nacional de una organización civil. Fuimos el tercer estado en hacerlo y estamos entre 18 o 20 estados que tienen este portal y que lo tienen más o menos activo. Creo que ahí hay mucho por mejorar. Ahí hay mucho por mejorar porque en el caso del COVID, la información en 24 horas se vuelve vieja. Entonces tendríamos que tener todavía un mayor dinamismo para encontrar zonas, para ver situaciones de hospitales, para todo lo referente a salud, municipios cómo están, qué están haciendo, etcétera, es muy relevante. Creo que ahí hay un área de oportunidad en donde se puede mejorar esta información proactiva de tal manera que sea de utilidad para los 18 millones de mexicanos. El otro gran reto como sociedad viene siendo la recuperación económica. Y ahí sí estamos muy mal. De 3 años para acá, no sabemos cuántas solicitudes de nuevas inversiones hubo. No sabemos en qué municipios hubo. No sabemos cuántos empleos se iban a generar. No sabemos qué se concretó. Lo que sí sabemos es que el Producto Interno Bruto, la participación del Estado de México, que había sido históricamente por encima del 11%, hoy está menos del 9, 8.7, algo así estamos. Ese daño sí se puede ver, pero el contenido de la información, ahí no está. Y yo les digo una cosa, en el sector empresarial, no es que abramos la posibilidad de invertir. Ya no van a venir a invertir. Ni aquí, ni en la República Mexicana, ni en muchas partes del mundo. Vamos a tener que salir a buscar la información. Pero para salir a buscar la información tenemos que ser competitivos. Y la información proactiva es parte de la competitividad del Estado de México. Esa es su importancia. Un inversionista que todo lo que busque lo encuentre, va a ver muy positivo el Estado de México. Ahí hay mucho por hacer. Y en esta parte se ligan los niveles de gobierno. El mayor problema que estamos teniendo es en los municipios, porque ahí hay menor información. Creo que a principio de semana un diputado tomó la tribuna para decir que solamente Toluca cumplía y que los otros 124 no, en términos presupuestales de que los tenía que transparentar. Yo creo que hay que transparentar mucho más cosas, pero esa parte de económica en donde sí tendríamos que tener la idea de qué hacer para tener una información que ayude al inversionista, es que tenemos que trabajar tanto en el gobierno del Estado como en los municipios. Y ahí en los municipios se nos presenta otro reto. Viene cambio de presidentes municipales y aquí tendríamos nosotros, y aquí sería la invitación para que lo hagamos juntos, que entrar al proceso electoral. Tendríamos que platicar con partidos políticos, tendríamos que platicar con los actores políticos, con los candidatos, para que hubiera un compromiso por ir más allá de lo que la ley les marca. Tendríamos que decirles qué queremos,
como esta situación que estamos platicando de desarrollo económico, y otras más, con salud. Y no sé hasta dónde pudiéramos llegar a entablar compromisos con ellos por esta parte, porque son la base, los principios de la información que se necesita para reactivar la economía y para cuidar la salud. Entonces, ahí yo creo que tendríamos que hacer, o tenemos una gran oportunidad para hacerlo juntos y que podamos nosotros realmente aportar algo. Y del otro tema, visto desde la perspectiva de la corrupción, el Estado de México, al igual que los otros 31 estados, en los tres principales problemas que se tienen en esta percepción de la corrupción medida por el INEGI es seguridad pública en primer lugar. Y en seguridad pública no tenemos nada. O sea, hay mucha información, pero es una información casuística. El Twitter está lleno y detuvimos a fulano y tenemos a mengano y el juez ya soltó a este y soltó al otro, no hizo, pero no está sistematizada. Y ahí necesitaríamos trabajar mucho en cómo sistematizar esta información, que también sea un parámetro de competitividad del Estado. Repito mucho esto porque éramos el primer Estado. Y estamos a nada de que nos alcance Nuevo León y Jalisco. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la parte de la competitividad. Y no porque nos alcancen, sino porque somos el Estado con el mayor número de pobres. Y si no generamos empleo, seremos el primer Estado con estallidos sociales. Esa es la dimensión que tenemos que atacar con este tipo de instrumentos. El segundo tema de corrupción tiene que ver con los ministerios públicos. Y en los ministerios públicos, ahí desde hace años nos han comentado que tiene que ver mucho con la parte presupuestal. Pero había otras cosas. Hay estudios que ya se hicieron en donde Transparencia Mexicana, por ejemplo, trabajó ahí y decían, si tú eres un ministerio público, ni siquiera ves el directorio de los funcionarios públicos que te están atendiendo. Entonces, a lo mejor, si vemos qué parte es presupuestal y qué parte es de voluntad, pudiéramos avanzar en este segundo tema. Y el tercero se repite con el que habíamos dicho de desarrollo, porque tiene que ver con los trámites empresariales. Ahí hay que estar muy pendientes con la parte del TUF, finalmente, cómo va a quedar. Y ver si es que van a bajar trámites a los municipios, de qué manera se puede sistematizar el proceso y hacerlo transparente. Aquí el tema es, si yo voy y hago una solicitud de negocio, que pueda yo darle seguimiento en dónde va, en qué instancia está, y que sea un sistema que tenga trazabilidad, para que las instancias de control tengan la posibilidad de vigilar. Mis 10 minutos dieron para eso. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Me pongo a sus órdenes. Y si de esto sacamos trabajo, ya la hicimos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su intervención. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual me permitiré dar lectura a algunas de las preguntas que nos remitieron en el chat de YouTube. La primera es, ¿cómo podría promover la sociedad civil la transparencia proactiva en el sector salud ahorita en época de pandemia? ¿Para quién es? Es para sociedad civil. Si gusta, comisionada presidenta, también hacer intervención. Bueno, yo creo que muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto saludarles y estar presente en este foro que para nosotros como instituto es muy importante. Yo creo que esta pregunta Marco puede contestarla muy bien porque él estuvo detrás del micrositio COVID que se hizo en Gobierno del Estado, que es un micrositio que tiene transparencia proactiva. A mí me parece que es pura transparencia proactiva lo que existe en ese micrositio, porque no están obligados por ley a publicar la información relacionada con temas de COVID, sin embargo se hizo. En ese portal se puede encontrar el número de contagiados por municipio,
los hospitales más cercanos a tu comunidad, cuántos casos hay contagiados, sospechosos, defunciones, más o menos es lo que yo entiendo existe en ese micrositio. Y este micrositio surge, claro, lo hace gobierno del estado, pero surge del impulso del Comité de Participación Ciudadana con digamos, un refuerzo también del Instituto de Transparencia. Claro, la voluntad completa de la Secretaría de Salud que decidió publicar esta información, pero yo le cedería la voz a Marco Antonio González, que me parece que él puede ayudarnos a platicar un poco cómo fue esto que se hizo de manera previa para que existiera esta información, pero eso es transparencia proactiva. Gracias. Lo has descrito muy bien. Efectivamente, esta es una acción que nace de la sociedad civil, la plantea Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia y otros, son 3. Y aquí se retoma y efectivamente hay eco de las autoridades para que se haga. Una gran participación de mi compañera Leonor en el impulso a este proyecto. Pero en todo el tema de salud, lo importante es la organización social. Porque se puede dar desde las comunidades en relación a sus clínicas, en relación a sus hospitales. Y aquí es muy importante que se diga qué se quiere. Los sindicatos tienen muchas solicitudes de cómo mejorar el servicio del Seguro Social. Los sindicatos gubernamentales tienen muchas solicitudes de cómo hacer para que el ISSSTE tenga mejores condiciones. Y a nivel de salud, hay en el Estado, desde hace muchos años, muy bien organizadas las TAPS, que era cómo se inicia la relación comunitaria y cómo se comienza a cuidar la salud desde la casa, pero que en este momento tendrían que tener una mayor comunicación con las clínicas. Entonces, yo creo que hay una estructura en el Estado que tendríamos que ir afinando más e insistiría en que tiene que haber comunicación y la forma de escalarlo. Si el director de la clínica no se me cerró a la comunicación, pues cómo hacerle para poder decirle a la instancia de regulación sanitaria, está dividido el Estado con 18 jurisdicciones sanitarias, de cómo puedo llegar ahí para solicitar esa información que se quiere, y a nivel del sistema de salud, como la generación de información, que en este momento está en el micrositio, que es muy buena, sí, pero ¿cómo la bajamos? ¿Cómo hacemos que esto que a nivel estatal, para los investigadores, para otro segmento de población civil, se puede eso traducir y bajar, y cualquier ciudadano sepa qué está pasando en su colonia? Entonces, esos son los retos que se tienen y son de los dos lados. La sociedad civil en su organización y la disposición de la autoridad para que podamos llegar a un encuentro feliz. Sería todo. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿qué acciones de transparencia proactiva se han promovido en el sistema anticorrupción? El más sonado, obviamente, es el micrositio. Hemos tenido una participación muy activa en la parte del TUF. En la parte de lo que les dije hace un rato de que no hay información y se lo detallé, ha sido el trabajo de 3 años por hacer que el TUF se implementara y funcionara. Ese sería, yo creo, que el otro aspecto. Tenemos ahí temas que hay que ir viendo. El análisis tiene que ser de todos los puntos de contacto ciudadano-gobierno para determinar si hay riesgo o no de corrupción. Y si hubiera el riesgo, ahí es donde tendríamos que nosotros transparentarlo. ¿Cómo se transparenta? Pues con información. Este es el único camino que va a hacer que se pueda eliminar este flagelo que tenemos de corrupción. Entonces, serían los temas en los que hemos estado y esperemos que afinemos bien la puntería para que nuestras acciones sean mayores en ese sentido.
Hay un tema, perdón también que interrumpa, muy simple, que en ningún lado dice que las sesiones del comité coordinador o las sesiones del órgano de gobierno debieran de ser públicas en vivo o grabadas. Sin embargo, como un proceso natural del tema en el que estamos, que es el anticorrupción, así lo determinamos los integrantes del comité coordinador y ahora se pueden encontrar en el portal de la Secretaría Ejecutiva. No había obligación de ello y esto se podría considerar como transparencia proactiva porque se pueden encontrar las sesiones grabadas dentro del portal de la Secretaría Ejecutiva. Esa es otra acción que se ha hecho dentro Es correcto. Muchas gracias, comisionada, licenciado, por sus intervenciones. No hay más preguntas al respecto. Entonces procederíamos con el siguiente punto del programa. Antes de dar conclusión a este foro, cedo la palabra al maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del INFOEM, quien nos brindará un mensaje. Gracias, comisionado. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un placer estar esta mañana en este arranque de las jornadas de sensibilización de transparencia proactiva en el Estado de México. La verdad es que este es un tema de enorme relevancia. Está dentro de la Agenda 2030 la necesidad de procesar, de poner información a disposición de las personas con la finalidad de empoderarlas e involucrarlas en la toma de decisiones. Justo el día de ayer, en las discusiones previas a la sesión, mi colega, el comisionado Javier Martínez, hacía referencia a un enorme problema que tenemos en el Estado y que hoy Marco Antonio González ha planteado con mucha claridad: la falta de indicadores. Y eso es resultado de una cosa, del desorden en los archivos. Tenemos mucha información y tenemos muchos datos, pero esa información y esos datos no están correctamente organizados en archivos administrativos actualizados que nos permitan hacerlos accesibles y útiles, en primer lugar, para los que tomamos decisiones en el ámbito gubernamental. Precisamente por eso es que no se pueden construir los indicadores. Precisamente por eso es que no se puede dar un seguimiento adecuado de las políticas públicas para identificar no el cumplimiento, porque es muy fácil señalar en un programa de trabajo, vamos a realizar tal acción y después en un informe sí se ejecutaron tales acciones. Muy bien, pero ese no es el problema. El problema no es diseñar una acción y ejecutar una acción, sino el problema es identificar el impacto del diseño de esa acción y de la ejecución de esa acción en la transformación de la realidad social, en mejorar las condiciones de competitividad, de desarrollo, de inclusión, de combate a la pobreza, etc. Y ahí es donde yo creo que el problema estructural viene desde la falta de la organización de los archivos. Si tuviéramos archivos organizados, estructurados, debidamente clasificados, que fueran minería de información para la toma de decisiones gubernamentales, estaríamos en condiciones de generar todos esos indicadores, de identificar toda esa información sustantiva que es necesario abrir de manera proactiva, poner a disposición de la sociedad para que las personas puedan consultarla, trabajar con ella, tomar decisiones. Esto que dice Marco Antonio es realmente un punto central. Si tuviéramos esa información disponible, el inversionista podría tomar decisiones que nos harían enormemente competitivos, pero tenemos un reto tremendo y es ahí donde el instituto, bajo el liderazgo de nuestra comisionada presidenta, la comisionada Zulema Martínez, y con la incorporación de todo el pleno en este tema y ahora con esta alianza estratégica con el CPC, Marco Antonio, representado aquí en este momento por ti, planteamos la necesidad de relanzar este tema con la idea de sensibilizar a los servidores públicos de la importancia de abrirse a la sociedad como un mecanismo que no debilita la acción pública, sino que al contrario la consolida la vida democrática del Estado y es una condición esencial del desarrollo. Esperamos que con esta jornada que vamos a iniciar en el Estado logremos ese propósito, porque en verdad es uno de los temas más importantes de la agenda de gobernanza. Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Muchas gracias, comisionado. Finalmente, cedo el uso de la voz a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta de este instituto, quien realizará la clausura del foro. Pues nuevamente gracias por el uso de la voz. No puedo empezar sin antes decir, el conocimiento es como el fuego, que primero debe de ser encendido por algún agente externo, pero que después se propaga por sí solo. Samuel Johnson. Me parece que así es y así debemos de verlo todas las instituciones. Quiero agradecer profundamente la invitación que aceptó Marco Antonio González para participar con nosotros, integrante del CPC, pero aliado en muchas batallas del Infoem. Y esta será una más. Agradecemos en verdad tu presencia, que sea la continuidad de muchos trabajos en favor de los mexiquenses. Agradezco a todos los integrantes del Pleno siempre la confianza, la solidaridad y el impulso a todos los proyectos del Infoem. Sigo pensando y sigo sosteniendo que como todos los órganos garantes del país, se necesita un Pleno sólido para poder tener un instituto fortalecido. Y así es el Estado de México. Enhorabuena y que así siga siendo. Gracias a todos. Agradezco a la Directora General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto, a Yadira Cárdenas, por el impulso para seguir promoviendo estas acciones en materia de gobierno abierto. Gracias, Yadira. También, por supuesto, quiero agradecer y saludar a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales del instituto. Me da muchísimo gusto, en verdad, que haya tantas personas conectadas esta mañana escuchándolas. La última cifra que tenía, había más de 537 personas. Me gusta la idea y me gusta saber que están aquí, que es un tema sumamente interesante, un tema importante, un tema que nos compete a todos y un tema en el que tenemos que trabajar cada día más. Por supuesto que para el Infoem es de suma importancia realizar acciones en favor de la transparencia. Y una muestra de lo que se ha hecho en conjunto con otras acciones de sociedad civil y acciones de gobierno es que durante este proceso de pandemia nosotros estuvimos alentando a los sujetos obligados para que publicaran información de utilidad para toda la población en sus portales. Información que no necesariamente es una obligación de transparencia, pero información que en ese momento podría tener una utilidad social importante. Es desde decir si estaban abiertas las oficinas, en qué horarios estaban abiertas, si estaban atendiendo, si no estaban atendiendo, el aforo permitido. Toda esa información, hoy en este mundo tecnológico que nos ha tocado vivir, es de suma importancia, porque a lo mejor alguien necesitaba acudir a una dependencia pública y no necesitaba trasladarse en un momento de emergencia cuando podía mirar un portal y saber si había disponibilidad de atención o no. Eso es transparencia proactiva. Publicar información de la que no estamos obligados a hacer. Y eso es algo en lo que incidimos, en lo que trabajamos todos los comisionados del Pleno durante la pandemia, en donde publicamos llamados hacia los sujetos obligados para que hicieran esto. También, por supuesto, continuamos con las capacitaciones, seguimos reforzando acciones en materia virtual, por supuesto, con el objetivo de siempre fortalecer la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Como aquí lo han dicho todos los que me precedieron, la transparencia proactiva es un pilar fundamental del quehacer de las instituciones públicas. Para mí, en lo personal, me gusta mucho decirlo, es el estatus ideal de la transparencia. Es ahí a donde debiéramos de llegar todos, todas las dependencias, todos los servidores públicos, todos los sujetos obligados, a publicar información útil sin tener la obligación de hacerlo. Porque estamos convencidos que haciendo esto como sujetos obligados, además de ir más allá de lo establecido en la ley, es construir estrategias y demostrar abiertamente planificación y ejecución de nuestras acciones. Decía también entre los comisionados que me precedieron, el comisionado Luna, simplemente tener un proceso limpio de archivos habla de una perfecta planificación y construcción de las acciones que tenemos dentro del gobierno.
como dice Javier, y no es por una concesión, es una obligación lo que tenemos que hacer. Como servidores públicos estamos obligados a hacer nuestras funciones y a transparentarlas. Así es como tenemos que trabajar. Y bien, pues si todo esto está enfocado a las necesidades principales de los sectores distintos de la sociedad, como lo decía el comisionado Gustavo, pues por supuesto que tendremos resultados más eficientes, por supuesto que tendremos resultados que puedan ser medibles, resultados que puedan ser también tanto perfectibles como con una verdadera utilidad. Mencionaba también la comisionada Abaid en un principio de lo importante que es para nosotros como instituto y para los sujetos obligados permanecer en este estatus de la transparencia proactiva. Y creo y estoy convencida que tenemos la voluntad de hacerlo, que hay sujetos obligados también que están con la disposición de hacerlo y que seguiremos trabajando en conjunto con la sociedad civil para poder dar cumplimiento cabal no solo a las obligaciones de transparencia, sino a lo que va más allá de lo que marca nuestra ley. ¿Y qué es esto? La transparencia proactiva. Estoy de verdad orgullosa de poder arrancar con estas sensibilizaciones en materia de transparencia proactiva, porque estoy segura que fomentarán la participación ciudadana de las y los mexiquenses. Además, también va a permitir poder elevar el nivel de discusión y la capacidad de construir sociedades más informadas, lo cual, por supuesto, repercute en lo que todos queremos, una verdadera rendición de cuentas de nuestros gobernantes. Las instituciones públicas debemos reinventarnos y el uso de las tecnologías se ha potencializado. Por eso creo que debemos hacer instituciones que favorezcan las necesidades de nuestra sociedad. Hagamos instituciones más transparentes, instituciones que vayan más allá de sus obligaciones. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a los que nos escuchan. Enhorabuena y que este sea el comienzo de una nueva etapa en los sujetos obligados y en la institución de transparencia para la transparencia proactiva. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron el día de hoy y estuvieron siguiendo la transmisión a través de la cuenta de YouTube y redes sociales, misma que damos por finalizada para, en punto de las 12 del día, dar inicio a los primeros trabajos de sensibilización de esta jornada. Infoem, somos tu acceso a la información y protegemos tus datos personales. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias por aceptar la mano.